Bendiciones, mis hermanos, bienvenidos una vez más, ¿verdad?, a este estudio dominical. Bien, mis hermanos, como hemos visto, hemos estado tocando unos temas que se llaman En toda una vida de compromiso. Mi nombre es Berta Conde y como saben estamos en la iglesia en Southside Baptist Church y toda la información, mis hermanos, viene ahí abajito. Si, como decimos, si algún día gusta acompañarnos, aquí lo esperamos. Bien, hermanos, hemos visto unos temas anteriores, ya con este va a ser el quinto, y el primero fue el compromiso de Cristo, y la idea central fue, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El segundo tema fue nuestro compromiso con Cristo, y la idea central fue comprometidos en obediencia y confianza a Cristo. El tercer tema fue comprometidos con su palabra, y la idea central era la palabra de Dios es la guía perfecta y confiable. El estudio que tuvimos la semana pasada fue comprometidos con su iglesia, y la idea central fue comprometidos con Cristo y su iglesia. Sabemos que para poder estar comprometidos dentro de nuestra congregación, hermanos, primero tenemos que meditar y pensar que nuestro primer compromiso es con Cristo, y ya de ahí viene todo derivado. Sabemos que somos un mismo cuerpo, y el tema de este día, hermanos, se llama comprometidos a orar. Y la primera pregunta es esta, mis hermanos. La primera pregunta es que si tú recuerdas a alguien que haya orado por ti. Yo recuerdo a muchas personas, mis hermanos, haber orado por mí, y en muchas ocasiones, no nada más en unas. Decir un nombre sería hacer a un lado a los demás, pero sí recuerdo a muchas personas haber orado por mí. Desde el principio, cuando yo empecé a conocer a mi Señor, ¿verdad?, que empecé a seguirlo, mucha gente estuvo orando por mí, estuvo orando por mi crecimiento espiritual, estuvo orando para que yo no me apartara de los caminos del Señor. Y hasta la fecha, mis hermanos siguen orando por mí, como yo también me corresponde orar por mis demás hermanos. Mis hermanos, en la aplicación para la vida viene escribiendo el expositor. Dice que él se encontró con una persona que después de haberle contado sus problemas, le pregunta y le dice, ¿puedes orar tú por mí? Y está bien, mis hermanos, está bien que esta persona, y muchas veces en nuestra vida diaria, ¿verdad?, nos encontramos a personas que nos cuentan su situación, ¿verdad?, y nos dicen, ¿puedes orar por mí? Y eso es maravilloso, es hermoso. Pero ¿saben qué es lo malo? Cuando o lo malo es cuando empiezan a halagarte a ti o a uno como persona. Y no debe de ser así, hermanos, porque sabemos que cuando nosotros oramos por las personas es para la honra y gloria del Señor, no es por mérito de nosotros, sino que si la oración se contesta es gracias al Señor. Dice, lo preocupante son los halagos religiosos previos. Esas frases iniciales generalmente muestran una gran confusión acerca de la oración. ¿En dónde radica esa confusión, mis hermanos? Pues bien, en pensar que no todos los cristianos tienen el mismo acceso a la presencia del Padre para presentar sus oraciones. Pero todos los cristianos, hermanos, estamos llamados a orar unos por otros, a interceder unos por otros. No lo hacemos a mérito propio, mis hermanos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en 1 de Timoteo, mis hermanos, si tienen su Biblia, si gustan buscarlo, ¿verdad? En 1 de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y ese es entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Es el que a nosotros debemos pedirle al Señor. Pues bien, mis hermanos, antes de empezar con el estudio de esta mañana, vamos primeramente a guiarnos por medio de una oración, a comunicarnos con nuestro Padre, ¿verdad? Que sea el que esté presente entre nosotros. Padre bendito, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Padre bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor. Tú escuchas nuestras peticiones, Padre Santo. Tú siempre estás con tu oído inclinado a escuchar nuestra voz, Padre Santo, de clamor a ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y por mí, que prepares nuestras bocas, que prepares nuestros corazones, Señor, y que prepares este estudio, Señor, que llegue en los corazones de cada una de las personas que lo estén escuchando, Padre Santo. Te pido por la vida espiritual de cada uno de ellos, Señor, y para que podamos comprender qué es lo que tú quieres que hagamos en este día a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, mis hermanos, el estudio de esta mañana va a estar en Colosenses 1, del 3 al 6. Y dice así, mis hermanos, dice,
siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, mis hermanos. Miren, mis hermanos, esta es una carta que empieza Pablo. Pablo siempre sus cartas las empieza con un saludo gentil, las empieza con una bendición y luego termina orando. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, él está hablando sobre el pueblo de Colosas, sobre los colosenses, ¿verdad? Esta iglesia, él oraba por estas personas de Colosas. Él no las conocía, él no había formado esta iglesia, sino que había sido establecida por Epafras, un sacerdote, y él lo lleva a su consiervo amado, así lo llama. Y fíjense, mis hermanos, lo más extraordinario que nos dice en este estudio es que Pablo oraba por estas personas, por estos miembros de la iglesia de Colosas, aún sin conocerlos. Pero él oraba porque había escuchado a Epafras. Epafras había estado junto con Pablo, con el apóstol Pablo prisionero. Y el sacerdote Epafras, él oraba todos los días por los hermanos allá en Colosas. Y Pablo era tanto que escuchaba ese fervor y ese amor con que él hablaba hacia el Señor sobre sus miembros en la iglesia, que Pablo empezó a conocer a los miembros de esa iglesia a través de él. Fíjense, dice que él reconoció que el pastor de la iglesia en Epafras, el que era Epafras, dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Así lo reconocía a Pablo. Dice, Epafras estaba acompañando a Pablo cuando él estaba preso. Dice que él oía tanto a Epafras que ya cuando él llegó a conocerlos, él les decía, estuve orando por ustedes. Y díganme si no, mis hermanos, si en alguna ocasión un hermano en la fe, muchas veces, ¿verdad? Nos han pedido, o conocidos nos han pedido que por favor oremos por su hijo, por su esposo o por algún familiar, mis hermanos. Y nosotros conocemos mucho a esas personas y de la forma en que ellos nos hablan, nosotros ya nos estamos imaginando por las personas que ellos nos están pidiendo que nosotros hagamos oración por ellos. Y también oramos con ese fervor y con esa plena confianza de que el Señor va a contestar esa petición conforme a su voluntad. Y es un gozo cuando vienen y te dicen, hermana, fíjese que ya la oración fue contestada, pues para la honra y gloria del Señor, mis hermanos, no es mérito de nosotros, sino que nosotros lo ponemos ante el Señor y el Señor es el que toma la última decisión de cuál va a ser la respuesta a esta petición, a esta oración. Dice, es interesante y sumamente confortador para nosotros que Pablo diga que siempre está orando por los colosenses. Esto no es algo que hacía él solo, porque en realidad no conocía a los cristianos de Colosas. Él cuenta que Epafras estaba siempre, mis hermanos, siempre rogando encarecidamente por los colosenses. Y entonces a través de este siervo, Pablo empezó también a conocerlos, a pedir oración. Dice, nosotros tenemos también, hermanos, esa responsabilidad muy grande de interceder en oración por nuestros hermanos, por nuestras amistades, ¿verdad? Porque ellos tienen la confianza en que nuestra oración va a ser contestada. Pero aquí nos está diciendo que ellos también pueden orar siempre y cuando, mis hermanos, lo pidan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Timoteo, dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Y luego dice que es una oración ferviente en la que Pablo habla de las virtudes de los colosenses. Recordemos que él conoce estas virtudes porque oye a Epafras constantemente hablar de las virtudes y del crecimiento de sus miembros en su iglesia, y que ya estaban dando frutos, y él estaba dándole gracias al Señor. Epafras daba gracias al Señor porque los estaba haciendo crecer espiritualmente. Dice, delante de Dios, y hace peticiones para que crezcan y sean fortalecidos espiritualmente en el Señor, mis hermanos. Ahora, la pregunta 2 dice, ¿conoces a alguien que sea un guerrero de oración? Hermanos,
dentro de nuestra congregación sabemos que hay muchos hermanos que son guerreros en la oración, que tenemos mucha fe, mucha confianza en nuestro Señor. Nosotros pedimos oración, hermanos, por todo. Por todo, y ese es nuestro deber, poner primeramente al Señor por delante y Él va a contestar. Fíjense, mis hermanos, que yo siempre les digo así, ¿verdad? A mis hermanos en la fe y a mis amigos, que yo pido oración hasta el momento de hacer la comida. Y muchos pensarían que es lo más mínimo, y en realidad no. El problema es este. Yo no pruebo la comida hasta que la comida no está hecha, hasta que ya está servida en la mesa y yo voy a sentarme a comer, es cuando yo la pruebo. Y fíjense, mis hermanos, que siempre pongo en oración, más que nada por los alimentos que el Señor provee a nuestras mesas. Y siempre pido oración para que esa comida me quede sabrosa, y bendito sea Dios, gracias, me queda sabroso, hermanos, no es por nada, pero me queda sabroso. Y me doy cuenta hasta la hora que lo estoy probando. Pero la pregunta es esta, dice, ¿conoces a alguien que sea un guerrero de oración? Hay muchos hermanos, y saben que a veces, voy a decir esto, nuestro pastor de nuestra congregación, una vez al año, mis hermanos, él se aparta por una semana, y él se encierra en nuestro santuario, y él está orando. No quiere decir que él no lo haga constantemente, que no lo haga todos los días, sino que es esa semana especial. Él hace oración por el planeamiento, por los planes que tenemos dentro de nuestra congregación, hace oración por cada uno de nuestros hermanos, hace oración por nuestro crecimiento espiritual, y hace una oración también para él, para su compromiso dentro de su congregación, mis hermanos. Y sí, hay muchos guerreros de oración, mis hermanos. Muchas veces tendemos a estar más atentos, mis hermanos, a las malas noticias que envuelve el mundo. Ahorita en este momento, por medio de la televisión, a veces por las redes sociales, y a veces por las mismas amistades y los mismos creyentes. Entonces, muchas veces, mis hermanos, no nos damos cuenta que en medio de esta situación difícil también están sucediendo cosas maravillosas, y eso es gracias a la oración. Hemos visto, por ejemplo, miren, ahorita ya cuántas vacunas han salido. Estoy hablando sobre el tema de esta enfermedad, esta pandemia que hay, ¿verdad? Entonces, el Señor está contestando las oraciones. Muchas cosas que están pasando buenas, la opaca, muchas veces nos dejamos llevar por las malas noticias y no vemos las misericordias y las bendiciones y todo lo que el Señor ha hecho bueno para cada uno de nosotros, mis hermanos. Dice, nos ponemos a orar cuando alguno ha caído. Aquí nos está hablando por nuestros hermanos en la fe. Cuando nuestros hermanos en la fe a veces están pasando por una situación difícil, estamos orando por él, ¿verdad? Pero hermanos, también hay que darle gracias al Señor y hacer una oración de agradecimiento a nuestro Señor por lo bueno también que ha hecho por ellos, no nada más en las cosas malas llevarlos a oración, no, todo el tiempo, hermano, estar constantemente en la oración, orando por ellos para que el Señor les ayude y dándole gracias porque todo lo que el Señor los ha bendecido, porque se han sanado, porque han logrado metas. Hay que gozarnos, hermanos. La vez pasada, del estudio de la semana pasada, estábamos viendo que nosotros como iglesia, hermanos, nos duele el dolor que está sufriendo nuestro hermano, pero también debemos de gozarnos por los logros que ellos están llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay que orar en todo momento. Es necesario gozarnos mutuamente con todo lo bueno que está haciendo el Señor dentro de nuestros hermanos. El Señor no recibe toda la adoración y la gloria que merece su poder y su obra misericordiosa entre nosotros, porque a veces estamos más atentos, mis hermanos, a los fallos y los puntos oscuros de nuestros hermanos, y eso no le agrada al Señor. Mis hermanos, esto nos lleva a preguntarnos con incredulidad si el Señor está presente en medio de nosotros, siendo esto algo que ha prometido mantener durante todos los días de nuestra vida. Como nos dice en Mateo 28:20, mis hermanos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, en este momento no te sientas triste, no te sientas solo, no te sientas decepcionado, porque el Señor ha prometido estar contigo. Enfráscate más en las promesas del Señor y no en las situaciones difíciles que están pasando fuera de Él. No pongas, mi hermano, en primer lugar la situación difícil, porque entonces estás delegando al segundo lugar a nuestro Señor, y a Él simplemente y siempre debe de corresponderle el primer lugar.
El Señor nunca deja de obrar con gracia y verdad en medio de su pueblo, pero a veces estamos distraídos observando las malas noticias. Dar gracias a Dios por lo cual Él está haciendo en la vida de nuestros hermanos le dará en primer lugar toda la gloria a Dios y en segundo lugar nos permitirá despojarnos un poco de nuestro egoísmo, mis hermanos. La pregunta número 3 dice, ¿das gracias a Dios cuando Él bendice a algún hermano en la iglesia? Claro que sí, mis hermanos, nos gozamos cuando estás pidiendo en oración ¿verdad? Que encuentre a alguien pronto para que vendas tu casa o que quieres comprar, que te ayude el Señor a comprar un carro porque es muy necesario aquí, o abrir un negocio o algo. Y el Señor, ¿saben por qué debemos de gozarnos? Porque es una prueba más de que el Señor escucha nuestras oraciones. Y debemos también, mis hermanos, estar conscientes de que a veces hay veces que no contesta porque no es su voluntad y Él tiene algo mejor para nosotros. Yo les digo a mis hermanos que yo quería enseñarme a manejar, pero tuve varios accidentes en carro, entonces yo les digo a mis hermanos que si el Señor no me ha permitido enseñarme realmente a manejar, es porque Él me está cuidando. Y siempre en mis hermanos Él ha puesto personas que me han llevado a la iglesia o al mandado o al hospital o donde yo necesite. Siempre ha habido una persona ahí. Y yo me acuerdo que le decía al Señor, le digo, yo quiero enseñarme a manejar, pero el Señor no me permitió porque Él me estaba cuidando de ese peligro. Y como les digo, yo he tenido, no sé, como unos 3 accidentes donde yo he conducido un carro, ¿verdad? Y bendito sea Dios, gracias, el Señor me ha guardado. Entonces, esa petición el Señor no me la contestó porque Él sabía el motivo. Colosenses 1:6, hermanos, al 8 dice así, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en espíritu. El Espíritu nos colocó, hermanos, en la iglesia conforme a su voluntad soberana. No estamos en la iglesia como observadores, ya hemos visto, mis hermanos, que no estamos como observadores, estamos para apoyarnos mutuamente. La semana pasada veíamos que debemos compartir nuestros talentos, ¿verdad? Y ahora nos está pidiendo que también estemos interviniendo en oración unos por otros. Les comentaba también que yo constantemente les pido a una hermana que tengo allá en Houston, ella ora también mucho por mí y yo también oro mucho por su familia. Y aquí dentro de mi congregación, hermanos, también hay hermanos que oran por mí y yo también oro por ellos, porque ese es nuestro deber como cristianos, orar unos por otros, estar pendiente de nuestros hermanos por medio de la oración. Dice, no estamos en la iglesia como observadores, sino para participar en la edificación de sus miembros por medio de los dones que Dios nos ha concedido en la iglesia. Y servimos, somos servidores. Hermanos, acuérdense que nuestro primer título es que somos siervos del Señor. Dice, servidos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, el que quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, mis hermanos, nosotros somos siervos y debemos también, hermanos, de servir a nuestros hermanos de una manera u otra. Bien, mis hermanos, ahora dice, aunque todos somos ministros, dentro de la congregación hay un grupo de ellos que lo ha dejado todo para servir al Señor. Pablo reconoce que a los colosenses les ha llegado la palabra verdadera del Evangelio. Dice, hubo un día especial cuando ellos oyeron, mis hermanos, dice, cuando ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. El ministro que les entregó el mensaje del Evangelio fue Epafras, este sacerdote, que fue el que les enseñó la palabra del Señor, dice, a quien Pablo consideraba su consiervo amado. Fiel ministro de Cristo para vosotros, y que manifestaba su amor en el Espíritu por sus ovejas en Colosas, por sus miembros en la iglesia, mis hermanos. Por eso les digo, Pablo empezó a amar también a este pueblo de Colosas, a estos miembros de la iglesia de Colosas, porque oía con qué amor y con qué fervor Epafras hacía esta oración para
para ellos. Entonces, él empezó a amarlos también y a intervenir en oración por ellos. Entonces, ya cuando él llegó y les dijo, estaba orando por ustedes, he estado orando por ustedes, aún sin conocerlo. Dice, demos gracias a Dios por los pastores y los líderes espirituales como Epafras, hermanos. Sabemos que ellos también, hermanos, son ovejas como nosotros, que ellos también necesitan de una fuerte oración, mis hermanos, porque no nada más es la responsabilidad en la congregación, mis hermanos. Él tiene la responsabilidad de su familia y también de nosotros, su familia en la fe. Están llenos de muchos compromisos y ellos necesitan mucho de nuestro apoyo por medio de la oración y también para brindarles nuestros dones, compartirlos con él y decirle, hermano, no nada más ir delante de ellos y darle quejas y decirle, mira, hermano, fíjese que esto está pasando y así. No, hermanos, o decirle, ¿sabe qué, hermano? Yo necesito que haga una oración por mí porque mi vida está difícil o porque estoy pasando una situación difícil. No, también ellos necesitan de nuestra oración y decirle, ¿sabes qué, hermano? Estoy orando por ti, para lo que necesites, estamos contigo. Y eso es bueno, hermano, porque eso es nuestro compromiso principalmente con Dios y también con ellos. Ellos necesitan mucho de nuestra ayuda, mucho de nuestro apoyo. Dice, nosotros nuestro deber es estar, es comprometidos, hermanos, para orar por ellos. Y la forma en que debemos de orar por ellos, hermanos, por nuestros líderes y por nuestros pastores son estos puntos. Dice, orar por su vida espiritual y su comunión personal con el Señor, mis hermanos. Orar por su salud física y por la provisión diaria de su vida. Fíjense, mis hermanos, imagínense un pastor que esté enfermo, necesita mucha de nuestra ayuda, porque a veces en la enfermedad es muy difícil llevar alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Entonces, si ellos se sienten apoyados, sienten más fuerza y ellos se sienten más animados, hasta se les olvida que están enfermos, mis hermanos. En la provisión alimenticia, ellos también necesitan, hay hermanos, hay pastores que yo he conocido muchos, hermanos, y mis pastores con los que yo he tratado, ellos son de mucha necesidad, tanto, bueno, más que nada monetariamente, mis hermanos. Entonces hay que pedirles para que el Señor supla todas sus necesidades. No nos dejemos engañar por esas imágenes que vemos a veces de iglesias grandes y donde bellas, hermosas y edificios grandes, hermanos. No nos dejemos engañar porque no todos los pastores ni todas las iglesias son así, hermanos. Entonces hay que orar tanto por su salud física y por la provisión diaria en su vida. Orar por sus familias para que permanezcan unidos y llenos de amor. Muchas veces hay pastores que se alejan, hermanos, de las iglesias porque no tienen el apoyo de la familia. Entonces nosotros debemos de orar también por la familia pastoral, por orar por sus hijos, por orar por su esposa, porque es su mano derecha, es su apoyo dentro de la congregación. Entonces hay que orar por ellos siempre, hermanos, necesitan mucho apoyo. Orar por sus responsabilidades ministeriales para que el Señor fructifique su obra. Aquí, hermanos, en esta parte de aquí, para que la obra siga creciendo, necesita de nuestro apoyo como miembros de la iglesia, mostrando nuestros dones dando nuestros dones para con ellos, hermanos. Orar por la llenura del Espíritu, por sabiduría, valentía, esfuerzo y dedicación en sus ministerios. Son muchos los aspectos, hermanos, que ellos necesitan oración, no nada más en esto, pero como les digo, no nada más en la oración, sino en poner a su alcance nuestros dones, para que nosotros podamos dar frutos, hermanos. Dice la cuarta pregunta, ¿cómo describirías al pastor y a los ministros de tu iglesia? Pues bien, mis hermanos, como les decía, nuestro pastor y nuestros ministros dentro de la iglesia son igual que nosotros, somos ovejas y igual que ellos son ovejas. Dice, al igual que nosotros y como miembros de uno de los otros, y nuestro deber es orar por cada uno de ellos, hermanos, tanto por los ministros, por los pastores dentro de nuestra iglesia. Es importante que nosotros les hagamos saber a nuestros pastores y líderes que cuentan con nosotros y nuestras oraciones. Debemos ir a ellos reconociendo que son ovejas como nosotros. Por eso debemos comprometernos a orar por ellos, ser proactivos y preguntarles sus motivos de oración. Y si es cierto, hermanos, muchas veces no les decimos al hermano, necesitas que alguna oración especial, y simplemente oramos en general, pero también ellos tienen una oración especial. Entonces hay que acercarnos y preguntándoles, dice, sirviéndoles porque también son miembros del cuerpo de Cristo.
Bien, mis hermanos, en Colosenses 1, del 9 al 12 dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Fíjense, mis hermanos, han de decir, pues, ¿qué es esta palabra longanimidad? Pues esto quiere decir generosidad, benignidad y constancia de ánimo en las adversidades para ser más grandes que las circunstancias. Como decimos, no hay que hacernos pequeños ante las circunstancias, sino hay que hacer grande a Dios ante las circunstancias difíciles que estamos pasando. Sabemos y recordemos que siempre hay que darle el primer lugar a Dios y no a los problemas, porque entonces los problemas nos agobian y nos olvidamos de Dios. Pablo termina su oración con una invocación al Señor en favor del crecimiento espiritual de todos los creyentes. Dice, estamos llamados por el Señor para buscar el bienestar espiritual de nuestros hermanos en Cristo, el amor y el cuidado mutuo. Es algo que nuestro Señor Jesucristo planteó como una de las manifestaciones más evidentes de nuestra filiación con Él, mis hermanos. Entre las formas de amar a nuestros hermanos es orar por ellos y su crecimiento espiritual, es pedirle al Señor para que siempre supla sus necesidades y para que crezcan espiritualmente, mis hermanos. A veces dejamos que esa llama del Espíritu Santo vaya menguando y eso es malo, porque entonces dejamos de ver el rostro del Señor y empezamos a ver las cosas malas. Pablo oraba para que conocieran la voluntad de Dios para su vida. Muchos cristianos tropiezan, mis hermanos, porque desconocen su palabra. Pablo oraba para que la forma en que vivían esos cristianos glorificaran a Dios, o sea, para que vivieran una vida recta, hermanos. Es muy triste cuando oímos que digan, ay, ¿y eso qué es, hermano? No, hermanos, hay que dar un buen testimonio, por eso hay que orar por ellos, por su vida cristiana, mis hermanos. Pablo no los critica, hermanos, sino que ora para que fructifiquen en las buenas obras y crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo oró para que los cristianos tuvieran fortaleza espiritual. Tendemos a ser débiles espiritualmente, y sí es cierto, hermanos, muchas veces nos debilitamos cuando no nos llenamos de su palabra, cuando no buscamos del Señor. Debemos recordar que a veces es necesario aprender a esperar el momento oportuno y mantenernos en nuestro lugar mientras dura la tormenta, mis hermanos. Hay que dejar que la tormenta pase. El Señor quiere que nosotros tengamos paciencia. Su respuesta vendrá pronto, mis hermanos. No nos adelantemos a los hechos. Pablo oró para que los cristianos manifestaran gozo y agradecimiento para con Dios por su obra perfecta y continua en ellos. Debemos cultivar un corazón agradecido porque solo el Señor en su gracia nos redimió, nos dio una nueva vida, mis hermanos, solo por Él. Y en Él podremos vivir la vida abundante que Él ha reservado para cada uno de nosotros. Ahora la quinta pregunta dice así, mis hermanos, dice, ¿cómo se expresa el amor entre los discípulos de Jesucristo? El amor se expresa, mis hermanos, orando unos por otros, estar preocupados por ellos, preguntarles si ellos necesitan de una oración especial o si tienen necesidad de algo, ahí se expresa el amor. Y hay que orar también por su crecimiento espiritual, porque entonces, mis hermanos, ellos no tendrán miedo ante las circunstancias tan difíciles por las que estamos viviendo. Y sí, mis hermanos, les decía en una ocasión, hemos estado asistiendo a la escuela, les digo yo, a nuestra iglesia, a nuestro edificio, con nuestra congregación, ¿verdad? Está escuchando la palabra, las predicaciones de nuestros hermanos, y buscamos también, hermanos, llenarnos por medio de las redes sociales, en las páginas sociales, ¿verdad? Buscamos predicaciones también o estudios. Y fíjense, mis hermanos, que eso nos ayuda a confiar más en el Señor. Y no poner tanto oído o nuestra mirada a los problemas que están sucediendo acá afuera. No nos dejemos llevar por las situaciones, por esta pandemia, que eso no nos permita debilitarnos espiritualmente. Sabemos que el que está con nosotros es nuestro Señor, es Dios, y Él no nos dejará caer. Todo esto, mis hermanos, son pruebas, y como decimos nosotros, la victoria viene pronto, y eso es por medio del Señor.
Entonces búscalo, llénate, canta alabanzas, busca la palabra, lee escrituras que te llenen de confianza en el Señor y no permitas, mi hermano, que esta situación te deje olvidar que el Señor está contigo siempre. Recuerda que Él tiene muchas promesas en su palabra y como les digo, a mí el que más me gusta dice, no te dejaré ni te desampararé. Y también que dice, mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo todos los días. Entonces, ¿por qué temer, hermanos, ante la situación? Es cierto, estamos viviendo una situación muy difícil, ¿verdad? Pero hay que confiar en el Señor y hay que cuidarnos, ¿verdad? Y apoyar a nuestros hermanos, y orar por ellos, mis hermanos. Dice, eleva acciones de gracias, pídele a Dios que te conceda el privilegio de ver su gracia en otros hermanos para elevar acciones de gracias a Él por su obra en medio de su pueblo. Orar por las autoridades, pídele a Dios que conceda un corazón dispuesto y la actitud correcta para orar por las autoridades y los gobernantes, mis hermanos. Ellos también necesitan mucho de oración para que sea el Señor el que toque sus corazones y que ellos se dejen guiar por el Señor, mis hermanos, por amor al prójimo, como decimos nosotros. Orar por el crecimiento espiritual de los hermanos. Tenemos la responsabilidad de orar unos por otros para crecer en nuestra vida espiritual, para que el nombre del Señor, mis hermanos, sea exaltado, sea glorificado. Entonces, mis hermanos, no des paso a la desesperación. Dobla tu rodilla y ponlo en las manos del Señor y ten la plena confianza y la fe de que el Señor va a contestar a esa petición. Confía siempre, mi hermano. Bueno, mi hermano, este fue el estudio de este día y pues que el Señor me los bendiga. Vamos a hacer una oración de despedida. Padre bendito, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es buena y maravillosa, Padre Santo, porque tú nos llenas de fe, tú nos llenas de confianza, Padre bendito. Y tú, Padre Santo, tú estás en medio de cada uno de nosotros, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, Padre Santo, Señor. En esta tarde, Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, no permitas que decaigan, Padre Santo, que ellos sigan tomados de su mano, Señor, que no se suelten. Te pido por su vida espiritual, Señor, por su crecimiento espiritual, Padre Santo, Señor. Y te pido, Padre Santo, también por aquellos hermanos que se han alejado, Señor, y que se han olvidado de ti, Padre Santo. Te pido por todas las necesidades de mis hermanos, Señor, que tú suplas todas y cada una de ellas, Señor. Te pido por cada aquellos que están pasando en necesidad, Señor, que están pasando enfermedad, Padre Santo, que tú estés con ellos, Padre Santo, y que tú pongas la salud a su cuerpo, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor. Y también te pido por nuestros pastores, por nuestros líderes, Señor. Ellos necesitan mucho de tu ayuda, Padre Santo. Que tú les sigas dando la sabiduría, Padre Santo, que tú les sigas dando esa fuerza, Padre Santo, para seguir guiando a sus ovejas al buen redil, Padre Santo. Te pido, Señor, que estés con nosotros, Señor, hasta el día que tú nos permitas, Señor, estar ante tu presencia, Padre Santo. No permitas que nos soltamos de tu mano, Señor. Gracias por todo, Señor, porque tú eres un Padre bueno, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.